En este momento, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios, algo importante para nosotros, para crecer en las cosas de Dios. Ese es el tema de este mes, que siempre estamos creciendo, o maturing, haciendo más bien. El parte triste, hermanos, hay muchos que pueden mirar con sus ojos. Todos, gracias a Dios, aquí en este edificio, todos podemos mirar. Pero no tenemos algunos visión. La visión que tiene Jesucristo a Dios también para la iglesia de Él, hermanos. Podemos mirar, pero de verdaderamente nosotros como cristianos tenemos esa visión, that vision que tiene Dios. Hermanos, nomás pregunta ese de esta semana. A ver cómo estamos, hermanos. ¿Estamos haciendo las cosas que Él quiere que nosotros hacemos? Si no, hermanos, cambiamos. Pero ahorita tenemos la comida que vamos a comer la comida espiritual. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Realmente vamos a comer la comida espiritual, como dice el hermano. Es un lenguaje muy bonito cuando escuchamos hablar de la comida espiritual, la palabra de Dios. Hermanos, en este mes estamos enfocados en el tema de la madurez cristiana, la madurez espiritual. Tema maravilloso, un tema que realmente necesitamos hablar de esos temas porque realmente necesitamos madurar. Y quiero, hermanos, comenzar con unos versículos de la Biblia que tienen que ver con el tema, tienen que ver con la importancia de madurar espiritualmente. Y quiero comenzar con Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Y quizás ustedes pueden preguntar, bueno, ¿y qué tiene este versículo para madurar o crecer? Cuando la palabra madurar espiritualmente y crecer espiritualmente también son sinónimos. Pero dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3, también dice la Biblia: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? También dice 2 Corintios, capítulo 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nótese bien lo que está diciendo la palabra de Dios. Pablo escribe a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 4, versículo 13 de Efesios. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y vuelve el apóstol Pablo, escribe a los hermanos en Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello
para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Qué bonito! Ahora, si vamos también a la carta de los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 25, dice el apóstol, dice el siervo del Señor, versículo 23 al 25 del capítulo 10 de Hebreos, dice, mantengámonos firmes. Todos estos versículos que estamos leyendo, hermanos, tiene que ver con el crecimiento espiritual. Estaremos desarrollando algunos versículos de esto, pero dice Hebreos, dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Se dan cuenta por qué debemos estar creciendo y madurando? Ahora miren lo que dice Santiago. El siervo Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, también está diciendo de la siguiente manera. Pero, a los cristianos, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve y se va y luego olvida cómo era. Nótese bien, hermanos, aquí encontramos nosotros algo muy importante. Quisiera que tengamos en cuenta estos versículos de la Biblia. No vamos a poder explicarlos todos por factor tiempo, pero hay una riqueza de enseñanza que debemos nosotros tomar en cuenta. Principalmente cuando leímos en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, cuando nos está diciendo que el Señor Jesús le dice a sus discípulos, vayan y prediquen el Evangelio por todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y también dice enseñándoles, nótese bien la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días del mundo. ¿Qué es lo que encontramos aquí, amados hermanos? Encontramos aquí algo interesante que debemos considerar. Y es que desde el momento en que cada uno de nosotros creímos en el Señor Jesucristo y fuimos bautizados para el perdón de nuestros pecados y trasladados al reino que es la iglesia, desde ahí Dios espera en nosotros que crezcamos. Amén, hermanos. Amén. Comienza la exigencia del Espíritu de Dios a crecer, a que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Esto, hermano, es una decisión que cada cristiano debe tomar. Crecer.
tener conocimiento de la palabra de Dios. Crecer y madurar, hermano, es cosa natural para toda forma de vida en la tierra. Los insectos, las aves, los anfibios, los mamíferos tienen sus propios principios para crecer. Luego realmente llegan a su crecimiento y cumplen con el propósito por el cual Dios mismo lo ha creado. Crecer, hermano, hasta llegar a la madurez del Señor para cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha dado o nos ha llamado, es algo interesante. Los humanos también no nacemos plenamente desarrollados. No nacemos desarrollados, ni físicamente ni mentalmente, sino que como niños nacemos y a través del tiempo vamos creciendo en estatura, vamos creciendo físicamente y se va desarrollando esa capacidad mental y emocional en nuestra vida, a manera que vamos y llegamos a adultos responsables. Claramente la vida es un arreglo que Dios nos permite tener, y a medida que vamos nosotros creciendo, vamos aprendiendo lo que es la vida. La vida en los seres humanos pasa por diferentes etapas o tiempo, donde vivimos y realmente somos diferentes unos con los otros. Aún en la iglesia somos diferentes los unos con los otros. Por eso, hermano, la vida en los seres humanos empieza desde su concepción, pasando por la gestación, nacimiento, niñez, preadolescente, adolescente, adulto, joven adulto, adultos, ancianos y morimos. Pero pasamos por diferentes etapas en la vida. Y realmente en cada etapa de nuestra vida actuamos de diferentes maneras. Y somos autosuficientes o independientes de otras personas. La madurez en Cristo Jesús, hermanos, se recibe tan pronto nosotros comenzamos nuestra vida cristiana. Tan pronto hemos creído en Jesucristo, comienza, hermano, la madurez espiritual. Comenzamos. Por eso el autor a los Hebreos les dice a los hermanos, a los cristianos de aquel tiempo, en Hebreos capítulo 5, verso 13 y 14, le dice: y todo aquel, nótese bien, que participa de la ley, que ese versículo ya lo oímos la semana antepasada y posiblemente lo oímos en otros tiempos en cuanto a la madurez. Y todo aquel que participa de la ley, que es inexperto. Aquí hay una concepción, una forma figurada, una palabra figurada para aplicarla en los niños natural, como para aplicarlo a la vida espiritual del niño, de la persona. Dice inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Nótese bien, hermano, es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Cuando está dando a entender la forma el autor a los Hebreos, que está diciendo que la ley que es para los niños, cuando nosotros venimos a la iglesia,
llegamos a la iglesia, que somos nosotros mismos, somos niños en Cristo. Y lo primero que recibimos son lo más básico, porque todavía nuestra capacidad espiritual no está, valga la redundancia, no está capacitada para que nos den trozos de la Biblia de alta relevancia. Comienzan a darnos lo básico. ¿Y cuáles son esos básicos? La que debemos nosotros conocer, que es como la leche. Es el A, B y C del niño que está aprendiendo. Que debemos congregarnos, ¿verdad? No necesita muchas cátedras. Que debemos ser fieles a Dios. No necesita mucha cátedra. Que debemos participar de la cena del Señor, cada cristiano. No debemos tener una gran enseñanza. Que el cristiano siempre tiene que ofrendar. No necesitamos una gran cátedra para poder. Y entonces todas estas cositas van de menor a menor en la vida del cristiano. El cristiano ahora que está en la iglesia tiene que tomar la decisión si quiere ser siempre niño o si quiere ser un adulto espiritual. Hay muchos que consideran que el tiempo, o porque estamos en la iglesia 15 o 20 años, por los años que tenemos ya somos maduros. Pero el tiempo no hace madurar a nadie. Estoy hablando desde el punto de vista espiritual. Lo que nos hace crecer y madurar espiritualmente es el empeño, es el esfuerzo, es la dedicación, es el amor que nosotros le tengamos a las cosas de Dios. Amén, hermanos. Eso entonces nos hace hacer esfuerzo. Por eso aquí dice el autor, al pequeño se le da leche para que crezca, no para que se quede ahí enano, sino para que crezca. Luego, cuando ya es adulto, ahora esta persona no tiene que recibir la leche, se le va a quitar la leche porque ya ha crecido. Ahora sí puede masticar un pedazo de pan con más fuerza. Entonces, desde el punto de vista espiritual, dice el apóstol, pero los alimentos sólidos, o sea, los pedazos de la Biblia, los tópicos de la Biblia que son de serio en investigar, dice, es para los que han alcanzado la madurez espiritual, para los que se ejercitan, para los que se esfuerzan en conocer de la palabra de Dios. Ahora no podemos quedarnos en el A, B y C de la Biblia. Cada cristiano tenemos que ir haciendo esfuerzo para ir creciendo y ir avanzando en el conocimiento de Dios, para poder ahora recibir una porción de la palabra de Dios y masticarla, porque ya tenemos dientes, molares, que ya podemos moler la palabra, no podemos quedarnos ahí. Por eso dice que los alimentos sólidos es para los que han crecido. Es para los que han crecido. Pero el plan de Dios es que crezcamos. No es que nos quedemos ahí. Ahora dice el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, que estábamos leyendo, cuando era niño, dice Pablo, cuando yo era niño, primero de los Corintios 13, 11 y 12, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora somos, dice, ahora somos por espejo, oscuramente, mas entonces puedo ver cara a cara lo que está al frente. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui. O como fui, porque ya se había visto en el espejo. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, cuando yo fui niño, jugaba como niño, pero ya crecí.
Ya crecí, maduré, dejé las cosas de niño. Ahora me enfoqué en lo correcto. Cuando alcancé, ¿qué? La madurez espiritual. Por eso dice la palabra del Señor que cuando nosotros llegamos al conocimiento de la verdad, es cuando sabemos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Miremos otro pasaje de la Biblia en la que podemos nosotros ver bueno o malo. Si es que hemos madurado, podemos ver el autor de los Hebreos cuando leímos en capítulo 10 de Hebreos, versículo 23 al 25, cuando el autor nos está llamando a considerarnos los unos a los otros. Mire qué bonito, hermanos, para que ustedes noten lo importante que es crecer espiritualmente y qué tan importante es para los demás que yo crezca espiritualmente. El autor a los Hebreos le está diciendo a los hermanos que es importante que yo crezca, porque por medio del crecimiento espiritual voy también a ayudar a otros hermanos que no han crecido espiritualmente. Y comienza diciéndole, dice, mantengámonos firmes. ¿En qué, hermanos? Para crecer necesitamos quedarnos firmes, ¿dónde? En el llamamiento que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho. Amén, hermanos. Estamos hablando espiritualmente. Mantengámonos firmes ahí, sin fluctuar, o sea, sin movernos, sin dudar, sin vacilar de dónde estamos, de la decisión que tomamos, de la elección que nosotros mismos elegimos de seguir a Cristo y de estar en su iglesia. No nos movamos, mantengámonos ahí firme y seguro como el ancla, porque de esta manera yo voy a crecer espiritualmente. De esta manera yo voy a madurar. Y también mi persona ayudará a crecer a otros al ver que yo he crecido en estas áreas. Amén, hermanos. Ahora vuelve y dice, habla esto como una profesión que tenemos que tomarla. La decisión de seguir a Cristo tenemos que tomarla como una profesión. Algo que es de vital importancia en nuestras vidas. No dejarlo tirado. Dice, porque nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Pero me gusta ahora cuando dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, esto es otra parte del autor escribiéndole a los cristianos la importancia de madurar. Hermanos, cuando maduramos espiritualmente, esto ayuda en gran manera a los demás. Ustedes pueden notar que una congregación que no madura es la congregación que un domingo se congrega, y voy después al versículo. Este domingo se congrega, pero el próximo no viene. El otro viene y el otro ya no viene. O viene y está 2 semanas fuera. ¿Qué está pasando? La iglesia, somos una escuela. Somos una escuela y ningún estudiante puede salir con un gran conocimiento siendo impuntual a sus clases. El Señor nos puso aquí y nos dio la herramienta espiritual. Toda la herramienta para que crezcamos, para que aprendamos a conocer lo bueno y lo malo, el pro y el contra de ser cristiano. Pero si no somos fieles a las reuniones, ¿cómo puedo crecer? Hoy nos está diciendo también, considerémonos unos a los otros. ¿Y qué es considerarnos unos a los otros? El hermano que ha madurado espiritualmente tiene que pensar en los demás. En aquellos hermanos que
fallan, en aquellos hermanos que no son puntuales, fíjate en mí. Fíjate en mí. Yo he crecido en estas áreas. Yo soy fiel a mi Señor. Entonces el hermano tiene que tomar en cuenta que con mi actitud y mis acciones le estoy enseñando. Por eso considerémonos unos a los otros para estimularnos en el amor. Entonces el que ha crecido espiritualmente tiene que ayudar al que no ha crecido. Pero si yo tampoco crezco, ni el que está, ni mi otro hermano a mi lado tampoco ha crecido, ¿cuál será el futuro de la iglesia? ¿Cuál será el futuro de la iglesia? Si es que nos hemos quedado en el A, B y C de las enseñanzas bíblicas, a manera que no podemos pasar a una parte más elevada de la Biblia porque todavía no podemos dirigirlo, no podemos manejar esto porque todavía, como dice el autor, siendo ya maestro, todavía necesitamos que se nos sigan diciendo lo mismo. Entonces, ¿dónde está el futuro de la iglesia? Si no maduramos. Ahora, mire esto. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Quién es el que puede exhortar? Va a exhortar sin usar palabra. El que ha madurado. El que ha madurado espiritualmente. El que ha tomado en serio las cosas de Dios. El que pone su empeño en las cosas de Dios. Aquel que ya sabe que ha pasado los grados A, B y C, y ya está en un grado más alto, se da cuenta lo importante que es crecer y madurar. Ahora, el plan es ayudar a los que no han podido crecer en estas áreas. Ahora, podemos preguntar, ¿podrá un hermano decir que ha crecido cuando todavía no ha entendido lo importante que es congregarnos como cristianos? ¿Ha crecido? ¿Podrá un hermano decir que ha crecido cuando todavía no le da valor a las cosas de Dios? No ha crecido. ¿Podrá un hermano decir que ha crecido cuando todavía está en la misma clase de la ofrenda? ¿Que no le da la importancia que hay que ofrendar como manda la Biblia? ¿O podremos decir que hemos crecido cuando, hermano, todavía necesito que otro hermano me llame para yo animarme para venir a congregarme? ¿O es necesario tener un listado y poner 2 o 3 hermanos para que estén llamando a todos los hermanos el sábado, hermano, el domingo, hermano? ¿Creen ustedes que todavía no estamos en esa parte? Yo recuerdo una historia que habla mi suegro, que él llegó una vez a una congregación, domingo, a la hora de reunirse, y el edificio estaba cerrado, y es hora de comenzar el servicio. Y no ve a nadie. Y él llega como visitante porque estaba trabajando en el área, y buscó la congregación y fue a adorar ahí. Y ve que la hora llega y no hay nadie. De repente llega uno, un ancianito, y llegó. Y abre. Y él le dice, hermano, ¿y a qué hora es la reunión? Oh, hermano, a tal hora, pero ya la hora está pasando. Y todos los hermanos estaban cerquita. Entonces él sale y después comienza a gritar, hermanos, ya es hora. Imagínense, desde afuera, gritándole a los hermanos que ya es hora de reunirse. ¿Creen ustedes, hermanos, que esto es crecer, madurar espiritualmente? Esto es madurez. Que tengan que avisarnos que tenemos que congregarnos, hermanos. Esto es madurez. Entonces, de esta manera podemos nosotros notar el gran problema
que puede estar pasando en nuestras vidas. Por eso las congregaciones no crecemos, hermanos. No es justo que nosotros estemos jugando con estas cosas tan importantes. Hermanos, dice Pablo que ya no es tiempo de que se nos esté llamando, que estemos jugando, porque ya hemos crecido. Ahora soy hombre. He dejado el uso de la niñez. Ahora quiero montarme en una actitud en que la infancia espiritual la he dejado, para poder llegar a la estatura de hombre. De lo contrario, siempre seremos niños en la iglesia. Si no ponemos esfuerzo, si no tomamos en serio la vida cristiana, si no, hermanos, nos hacemos responsables de nuestra actividad. Cada uno debe ser responsable en su deber para con Dios. La enseñanza es algo importante. La palabra de Dios dice que los cristianos deben dejar de ser niños y ser adultos. Dejar de tomar la leche. ¿Cuántos años tenemos en la iglesia, hermano? El cristiano que no madura es el cristiano que no oye la palabra de Dios. No lleva una secuencia de las predicaciones. Y ese cristiano que no madura es el cristiano problemático. Pues como no aprende, por eso dice Santiago que no debemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Santiago 1, versículo 22. Oidores y hacedores de la palabra. Esto es lo que nos hace crecer. Por eso a veces en la congregación usted va a ver hermanos que no crecen porque ellos dicen, bueno, ¿para qué voy a ir todos los domingos? Sí, siempre voy a ver lo mismo. Es que usted no viene por verme a mí, aunque usted para mí es importante. Y yo soy importante para usted porque somos hermanos en Cristo. Pero venimos a alabar ¿a quién? A Cristo. Venimos a alabar a Dios. Y venimos a aprender ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? Para crecer por medio de la palabra. Ese hermano dice, no, yo no necesito congregarme todos los domingos. Ese es el hermano que todavía tiene 30 años en la iglesia sentado y todavía no puede decirle a su vecino que es cristiano, porque no conoce el concepto de cristiano. El cristiano que no se congrega es el cristiano que no aprende y es el cristiano que nunca cambia su actitud. Pues ¿cómo va a cambiar si no madura? Porque la palabra, valga la redundancia, la palabra de Dios produce cambio en nuestras vidas. Y ese cambio requiere madurez. Entonces es el hermano malcriado en la iglesia que escucha viene cuando quiere, pero de repente se encuentra con el sermón del predicador y parece que él dice que lo predicaron por él. Porque topó la parte de pecado de él, pero no ha cambiado, tampoco no cambia por eso. Entonces, ese es el cristiano inmaduro, es el cristiano que siempre es niño en la iglesia, es el cristiano que todo el tiempo hay que estar usando la leche, porque no es capaz de que se le dé más. Ese cristiano es el cristiano que por cualquier cosa se levanta y se va. ¿Por qué? Porque no llegó a aprender, no ha aprendido de Dios. El cristiano, hermano, tiene que ser un cristiano de carácter. El cristiano que tiene que saber que por haber creído en Jesucristo va a tener problemas por causa de Cristo, porque se mete en la vida de Cristo.
El cristiano tiene que saber que todas las cosas no tienen que ser como a él le guste. Debe ser como Dios quiere, no como a él le guste. Y todo esto es lo que lleva a la madurez. Por eso la iglesia, nuestras congregaciones, hermanos, requieren de madurez espiritual. No hemos madurado. No hemos alcanzado, hermanos. No podemos llevar un amigo, un vecino a la iglesia porque no tenemos la capacidad espiritual para poder llegarle al vecino, al amigo, al familiar y hablarle de Cristo, porque no sabemos. Porque no hemos llegado a ese conocimiento espiritual. Pues claro, si no me congrego, ¿cómo voy a llegar hasta ese punto tan alto? Si yo todavía no he cambiado mi actitud, ¿cómo voy a llegar a ese punto tan alto? Si todavía soy el cristiano que sigo con la palabra del mundo. Si todavía soy el cristiano que miro primero el domingo a ver si el sol o si está lloviendo y dependiendo, voy a la iglesia. Porque no he madurado, no he tomado esa responsabilidad y esa decisión que realmente debemos tomar como cristianos. Dios quiere que sus hijos crezcan, no en la altura física, sino en el conocimiento y el comportamiento, que deje de ser niños en la fe y se conviertan en adultos espiritualmente hablando. Es lo que Dios quiere. También hay crecimiento para los cristianos, niños espirituales, adultos espirituales, maduros cristianos. Esta madurez espiritual no es una meta que solamente la debemos alcanzar 1, 2 o 3 en la iglesia. No es una meta para 2 o 3 dentro de la iglesia. La madurez espiritual es para todos. Todos tenemos que buscar madurar en el conocimiento en que yo puedo servirle de corazón a mi Dios y en que yo puedo hacer para que la iglesia del Señor siempre sea la verdadera iglesia, por cuanto he conocido la verdad del Evangelio. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. La iglesia ha sido comisionada, hermano, por nuestro Señor Jesucristo para anunciar el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos y enseñándoles que guarden todos sus mandamientos. Pero hay un problema dentro de la iglesia de Cristo. ¿Y saben por qué? La mayoría de los hermanos de nuestras congregaciones no son maduros en el conocimiento, porque nosotros, los misioneros o predicadores, también hemos fallado. Cuando viene una persona y la Biblia dice, id y haced discípulos, ¿verdad que sí? Que es un discípulo, es un alumno. Hay que enseñarle lo básico. Pero entra una persona ahí, escuchó la palabra, se para y dice, yo quiero ser bautizado. No está malo eso. Pero de una vez venimos y pum, lo bautizamos y váyase. Ahora esperamos que venga el domingo. ¿Se dan cuenta de eso? Lo bautizamos y ya del domingo, cuando abrimos la puerta, esperamos ver el hermano llegar. Pero ¿qué instrucción tiene? ¿Qué discípulo lo hicimos? ¿Le enseñamos cómo ser un verdadero cristiano? No le enseñamos. Y es por eso que tenemos muchos hermanos que no están con nosotros en esta mañana. ¿Por qué? Porque no han madurado espiritualmente. Nosotros tenemos que hacer discípulos a esa persona. Debe haber dentro de la iglesia una persona que lo llame aparte y le dé un discipulado por 2, una semana, ya siendo salvo, ¿no? Ahora él debe saber que está en la iglesia de Cristo, por qué está en la iglesia de Cristo, qué debe hacer ahora para ser cristiano, cuando vengan los problemas, cómo debe enfrentarlo. Debe saber que ahora que eres cristiano también van a llegar problemas, pero tú tienes que ser fiel. Le enseñamos. Entonces esperamos que nuestros hermanos sean maduros
pero no le enseñamos para que sean maduros. No tenemos tiempo. Y en parte es inteligencia de nuestros hermanos que no ponen su empeño en las cosas de Dios, y en parte nosotros que lo dejamos. Y por ahí se va, cualquiera viene y le dice cualquier cosa, y lo que hace es que lo confunde porque no sabe qué hizo. Hermanos, tenemos que enseñar. Tenemos que enseñar que para poder alcanzar la gloria de Dios, para poder alcanzar la meta, como dice el apóstol Pablo, no es que ya lo he alcanzado. Tengo 30 años en la iglesia sirviéndole al Señor, pero todavía no es que lo he alcanzado. Lucho, trabajo por llegar a la meta del Supremo Juez, mi Señor Jesucristo. Esta es la meta del cristiano. Nunca vamos a madurar a la perfección, porque solamente maduro es Cristo. Pero sí, hermanos, vamos a saber cuál es nuestra responsabilidad y qué es lo que nos espera en la eternidad. Tenemos, hermanos, que luchar por mejorar nuestra vida cristiana. Luchemos para que nuestra vida cristiana, hermano, usted, yo, cada uno de nosotros, seamos fieles. Seamos fieles para que los demás vean que sean fieles. Y también seamos fieles y podamos decirle a los que no son fieles, hermanos, sea fiel. Pero se lo dice una persona que es fiel, que el hermano infiel no podrá decirle, ¿y tú por qué no eres así también? Entonces, maduremos para que le ayudemos a nuestros hermanos inmaduros a que maduren en el conocimiento del Señor y puedan ser fieles hasta que Cristo venga. Van a venir tempestades, pero el fiel se mantiene. Va a venir dificultades, enfermedades de todo índoles, y el fiel, el maduro, se mantiene. Con todas las adversidades del mundo, el maduro se mantiene. El que no es maduro, tan pronto ve cualquier cosita, por ahí sale y se va, lo esperamos y no vuelve más. Y nada más nos queda el recuerdo. Y la hermana fulana, y el hermano fulano, no ha vuelto más. Claro, no pudo volver porque el mundo lo enredó, porque no maduró en los años que tuvo en la iglesia. Hermanos, estos temas son maravillosos. Son grandes enseñanzas que debemos aprender y que debemos enseñarle a nuestros hermanos en la iglesia. Habemos muchos hermanos que todavía estamos necesitando la lechita, todavía en la pacha o en el biberón, como dicen en alguna cultura, y ya no es justo. No es justo que por el tiempo que tengamos en la iglesia todavía sea necesario que nos estén dando leche. Vamos a madurar según el plan de Dios y usando la herramienta que Cristo nos ha dado. Que Dios te bendiga, hermano.